Hey coders, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de fastweb.com. El día de hoy les traigo un ejemplo práctico de React en donde voy a enseñarles cómo empezar a utilizar React 16 para crear una aplicación. Vamos a estar utilizando métodos bastante sencillos como useState, como useFet para poder crear la aplicación que ven aquí enfrente. Esta aplicación es muy sencilla, es una aplicación de tareas en donde vamos a poder añadir una tarea nueva, por ejemplo tarea 1, la agrego, se agrega a la lista y voy a tener digamos dos operaciones que puedo hacer con esas tareas. Uno, marcarlas como hechas y también mostrar o ocultar las tareas que ya fueron hechas. Y como un extra a todo esto, vamos a estar utilizando el local storage como manera de guardar los datos en la propia memoria del navegador. Entonces con esto, si refrescamos la página, pues tenemos los mismos resultados. Tenemos los datos con su estado actual guardado. Entonces es lo que vamos a estar utilizando el día de hoy. Para aquellas personas que les interesa React y quieren ver un ejemplo práctico, pues el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer esto paso a paso. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es ir a mi escritorio y crear un proyecto nuevo. Para hacerlo vamos a utilizar un programa de React llamado Create React App, pero vamos a tener que ejecutarlo con el comando npx. Así que lo primero que vamos a hacer es abrir una consola. Para abrir una consola en Windows presionamos Windows más R, se abre el ejecutar y aquí escribimos el comando cmd y damos un enter. Con esto abrimos una consola que por defecto nos ubica en la carpeta llamada usuario o el nombre de la carpeta que ustedes le hayan colocado a su sistema, es decir, aquí va a aparecer el nombre de su usuario del sistema. Pero yo quiero moverme al escritorio, entonces vamos a decir cd desktop. Ok, y ahora ya estoy ubicado en el escritorio. Ahora sí vamos a crear el proyecto de React. Para hacerlo voy a ejecutar el comando npx. npx es un comando de Node.js, así que ya deberían tener Node.js instalado. Cuando instalan Node, viene con el comando Node, con el comando npm y el comando npx. npx lo que hará es descargar un programa. En este caso voy a decirle que descargue el programa llamado Create React App. Y cuando descargue quiero que genere un proyecto. El proyecto se va a llamar Task App. Ok, aquí pueden colocar el nombre que ustedes gusten, pero con esto vamos a crear un proyecto en el escritorio. Damos un enter. Y esto lo que hará es empezar a hacer una descarga. De hecho, presten atención de vez en cuando a la consola porque esto a veces se traba, así que se queda cargando simplemente, como no es una consola de administrador ni nada de eso. Entonces con esto ya está empezando a crear la carpeta. Voy a esperar a que termine de generar la carpeta porque aquí aún sigue cargando. Y una vez generado, pues vamos a continuar. Muy bien, aquí he terminado de generar la aplicación, así que vamos a abrirlo con nuestro editor de código. Voy a arrastrar la carpeta dentro de Visual Studio Code. Y ya puedo cerrar esta consola porque vamos a abrir la consola dentro del propio Visual Studio Code. Ok, para abrir una consola aquí vamos a presionar F1 o la combinación de teclas Ctrl Shift P y se va a abrir esta ventana. Aquí pueden tipear Terminal, Integrate y van a ver una opción llamada Crear nueva terminal integrada. También hay atajos de teclado, pero esto depende del sistema operativo. Damos un clic y con esto abrimos una consola o terminal dependiendo de tu sistema. Ok, entonces ya tenemos aquí un proyecto generado. Vamos a ejecutarlo. Para hacer eso escribimos el comando npm start porque esta consola por defecto ya nos ubica en la carpeta. Entonces simplemente ejecutamos npm start y esto va a iniciar la ejecución del servidor de desarrollo. Ok, vamos a esperar un segundo. Y con esto ya tenemos la ejecución del localhost 3000. Ok, vamos a ver. Y ya tenemos la aplicación de React. Ok, entonces vamos a empezar con el desarrollo de nuestra aplicación. Ok, lo primero que vamos a hacer es minimizar esto de aquí. Y voy a instalar Bootstrap en nuestra aplicación, ya que voy a estar utilizando un framework de CSS para estilizar de manera mucho más rápida. Vamos a cancelar aquí la consola con Ctrl C. Y vamos a decir npm install Bootstrap. Ok, vamos a escribirlo bien y damos un enter. Esto lo que hará es que va a instalar Bootstrap en la carpeta Node Modules, pero vamos a tener que requerirlo, así que vamos a ir en src y en el archivo index.js, que es el archivo que arranca todo, es donde vamos a requerir el archivo de CSS. De hecho aquí vamos a escribir import y vamos a empezar a llamar a las carpetas. Voy a requerir Bootstrap desde su carpeta dist, desde su carpeta CSS y voy a requerir el archivo llamado bootstrap.min.css. Ok, con esto ya tenemos Bootstrap importado. Vamos a ejecutar de nuevo para ver si no tenemos ningún problema. Si no he encontrado el archivo o algo por el estilo. Y si todo anda bien, pues al final significa que ha podido importar el framework. Ok, vamos a esperar un segundo. Y muy bien, no tenemos ningún asunto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente cerrar el index.js y vamos a enfocarnos ahora en el app.js, que es el archivo principal o es la aplicación que estamos viendo en pantalla cada vez que abrimos nuestro navegador. Entonces aquí tenemos una aplicación de ejemplo. Vamos a quitar el logo svg y el app.css. O también lo podríamos comentar simplemente, pero voy a quitarlos. Y en cuanto a esto, vamos a quitar prácticamente todo, vamos a dejar tan solo el div. Y aquí vamos a colocar un h1 que diga un simple hello world. De hecho aquí no me está dando el autocompletado. Ok, vamos a escribir hello world. Vamos a guardar. Y si vemos en pantalla, tenemos un hola mundo que está algo estilizado porque estamos utilizando Bootstrap. Él agrega un estilo por defecto a las fuentes. Ok, de hecho aquí el class app también se lo voy a quitar.
Y con esto ya tenemos un ejemplo sumamente sencillo. Ahora vamos a tratar de enfocarnos en lo que vamos a necesitar para desarrollar nuestra aplicación. Primero, para tener un poco más de orden, voy a crear aquí en SRC una carpeta llamada Components. Y dentro de Components voy a definir unos cuantos archivos que cada uno tendrá una tarea. Es decir, vamos a crear un archivo que tan solo será la parte del banner, otro archivo que tan solo será un formulario para que el usuario ingrese una tarea nueva, otro para que el usuario tan solo vea las filas de las tareas y demás. Vamos a crear múltiples componentes. El primer componente que voy a crear se va a llamar taskbanner.js, que será el archivo que será encargado de tener digamos, la parte superior de nuestra aplicación. Luego vamos a crear otro archivo llamado taskRow, que será para guardar tan solo las filas de las tablas que vamos a crear para mostrar los datos. Es decir, vamos a crear filas de tablas para mostrar las tareas que vamos a ir guardando. Y luego vamos a agregar también otro archivo llamado taskCreator, que va a servir para que nosotros podamos definir aquí adentro un formulario en donde el usuario va a poder tipear una tarea y vamos a poder guardarla en el estado de la aplicación. Y luego también voy a crear otro componente que se va a llamar Visibility Control. Este componente tendrá como tarea demostrarme tan solo las tareas que ya fueron completadas o no. Esto será como otra tabla más, pero ya lo vamos a ver. Ok, vamos a cerrar todo esto de aquí y de nuevo vamos a enfocarnos en app.js. Tan solo estoy creando los archivos. De hecho, dentro de este app voy a definir algunos estados de qué es lo que voy a estar guardando en esta aplicación. En esta aplicación, como es una aplicación de tareas, tan solo voy a estar guardando un par de cosas. Voy a estar guardando quién es el propietario de estas tareas y voy a estar guardando las tareas mismas. Entonces vamos a definirlo. Para definir eso, para definir el estado de la aplicación, vamos a utilizar una característica de React llamada useState, la cual nos permite hacer dos cosas. Nos permite definir el nombre del estado y luego agregar una función que nos va a permitir alterar ese estado. Entonces de esta manera vamos a poder utilizar el estado dentro de una función. Recuerden que aquí no estoy utilizando clases, estoy utilizando una función de React. Entonces vamos a utilizar este método para poder alterar el estado luego. En otras palabras, voy a definir un estado llamado username. Y este estado de aquí es para poder definir el nombre del estado y este es para poder alterarlo. De hecho aquí voy a colocarle de esta manera, set username. Ok. Y luego vamos a definir qué es el estado que quiero darle. En mi caso voy a colocar el nombre Faz. En otras palabras, le estoy diciendo que el propietario de estas tareas es Faz. Luego también podríamos alterarlo con este método llamado setUsername, por ejemplo. Ok, vamos a definir también otro estado. Vamos a escribir useState. Y voy a definir otro estado que se va a llamar taskItems. Ok, aquí tenemos una propiedad llamada taskItems y aquí tenemos el método que se va a llamar setTaskItems para que nosotros podamos alterar las tareas. Y aquí lo que tendrá como valor va a ser un arreglo de objetos, un arreglo de tareas. Cada tarea será un objeto. Es decir, vamos a crear un objeto aquí y cada tarea vamos a darle esta estructura. Va a tener un nombre, un name y vamos a colocarle por ejemplo task1. Y también tendrá otra propiedad llamada done y que va a ser un booleano, va a ser un false o un true. Básicamente con esto le estoy diciendo que este es el nombre de la tarea que voy a estar creando. Aquí podría colocarle tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro. Y aquí nosotros con esta propiedad done le estamos diciendo si la tarea fue hecha o no. El done va a decir si fue hecho o no. En este caso le estoy diciendo que por defecto es falso. Pero luego podríamos cambiar este estado a verdad o a true dependiendo si ya hemos hecho esa tarea o no. Entonces vamos a copiar esto de aquí. De hecho voy a agregar una coma. Ahora sí vamos a copiar esto de aquí. Y vamos a pegarlo unas 3 veces más. Vamos a crear 4 tareas. Entonces aquí voy a crear un task2, un task3 y un task4. De hecho, para que varíe un poco, vamos a colocarle aquí a este tercero en true. Vamos a simular que esa tarea ya fue hecha. Ok, con esto ya tengo unos cuantos datos en el estado de la aplicación. Y luego vamos a tratar de mostrarlos en pantalla. Para hacerlo, para mostrarlos en pantalla, de hecho, podría crear aquí una tabla. Debajo de Hello World vamos a crear aquí una tabla. Esta tabla... De hecho no me está dando el autocompletado de JSX. Voy a mostrarles cómo agregar el autocompletado. Para añadir Emmet es muy sencillo. Simplemente vamos a presionar F1 y vamos a escribir aquí settings. Vamos a escribirlo bien. Settings. Y aquí vamos a ver un archivo llamado settings.json. Estas son las configuraciones que ustedes tienen en su editor de código. En este caso voy a añadir una configuración más, una coma. Y voy a decir Emmet include languages. Y aquí adentro vamos a escribir... como valor vamos a colocar JavaScript, vamos a colocar JavaScript React.
Ok, con esto, ahora si vamos a nuestro archivo y por ejemplo yo quiero agregar una fila, simplemente escribo, vamos a hacer un tr, doy un enter y esto se autocompleta con emmet, como pueden ver. Ok, con esto ya es más que suficiente, vamos a cerrarlo. Y dentro de la fila voy a crear dos th, de hecho podemos hacer th por 2. Y en el primer th voy a escribir description y en el segundo th voy a escribir don't. Ok, con esto tengo la cabecera de la tabla, pero el contenido es lo que quiero mostrar, entonces aquí voy a escribir tbody. Y en el tbody voy a tratar de hacer un recorrido de los datos. Voy a tratar de recorrer esta lista. Y una vez recorrida voy a ir pintando los datos en filas. De hecho, para tener un poco más de orden, voy a crear una función dentro de esta función. Voy a decir que voy a crear una función llamada, por ejemplo, task table rows. Lo que hará esta función, de hecho aquí voy a definir con un const. Lo que hará esta función es básicamente hacer un filtro de las tareas o hacer un recorrido de las tareas y va a mostrarlos en pantalla. Entonces lo que haré es simplemente que voy a llamar esta función. Vamos a decir aquí, voy a llamar la función llamada table rows, task table rows, lo ejecuto. Y cuando se ejecute lo que voy a hacer es simplemente voy a llamar el task items. Recuerden que aquí tenemos una propiedad llamada task items, entonces vamos a decir, voy a llamar el task items y voy a empezar a recorrer cada uno de estos datos. Y al recorrerlos, lo que haré es que voy a tomar cada una de esas tareas y por cada tarea que recorra voy a tratar de pintar o retornar un tr. Este tr lo que hará es mostrarme por ahora en un td tan solo el task.name. Vamos a colocarlo de esta manera. Ok, y esto es lo que voy a retornar, un arreglo de esas tareas. Vamos a verlo, vamos a guardar. Y aquí me dice que useState not defined. Ok, aquí estoy utilizando el useState, pero no lo estoy importando de React. Vamos a hacerlo de esa manera. useState. Ok, este es un método para poder definir el estado en React. Vamos a guardarlo. Y aquí me dice que se esperaba una... vamos a ver en qué me equivocaba. La línea 15. Ok. Ah, claro, aquí para que esto funcione necesita el return. Pero como le estoy colocando esta sintaxis, vamos a hacerlo de esta manera. Ok, vamos a guardar y ahora sí, estas son advertencias de que aún no estoy utilizando todas las propiedades, pero lo vamos a hacer eventualmente, así que vamos a ir. Y aquí tenemos una tabla que dice task1, task2, etc. Es decir, nos está mostrando los nombres de las tareas. Ok, si vamos a la consola, para abrir la consola pueden ir aquí en estos tres puntos y ir aquí donde dice más herramientas para el desarrollador. Van a ver que tenemos un asunto con la clave. Me dice que la clave, necesita una clave para poder iterar y mostrar elementos en un tr. Entonces al tr voy a añadir la propiedad llamada key. Y vamos a añadirle también el mismo valor, task.name, como un ID único, ya que por lo general vamos a definir una tarea que sea única. Y aquí me dice el tr no puede aparecer como un hijo de table. Ok, vamos a ver por qué. Tr, esto al final, tr tbody. Ok, lo he colocado mal, creo table. Ok, este table, vamos a colocarlo, vamos a hacerlo bien. Este table de aquí, vamos a cortarlo, vamos a pegarlo aquí. Y esto, vamos a cortarlo y vamos a colocarlo en un thead. De esta manera. Vamos a formatearlo. Para formatear el código pueden presionar F1, Format Document, o también hay atajos de teclado, depende de su sistema. Ok, vamos a guardar. Y con esto, ahora vemos que ya no debería tener ese error. De hecho aquí me está dando un error del object. Bueno, aquí es task.name. Ahora sí, no tenemos ningún error. Tan solo advertencias de que estoy utilizando variables estoy definiendo variables sin utilizar, pero luego lo vamos a solucionar. Ok, con esto lo único que he hecho hasta este momento es definir un estado para la aplicación. He definido un estado para definir quién es el dueño de las tareas y las tareas. Luego, al momento de definir la interfaz que estoy pintando, en el tbody lo único que he hecho es crear una función que como tarea tendrá pintar cada uno de los datos a partir de TRs. Va a crear múltiples TR y esto es lo que voy a colocar aquí. Es lo único que he hecho. Pero para tener un poco más de orden, vamos a utilizar un componente llamado taskRow, que como tarea de este componente va a tener, digamos, un generador de filas. Es decir, el propósito de este componente es devolver TRs. Y tan solo le voy a dar los datos a este componente y él será el encargado de generarlo. Entonces aquí de nuevo voy a importar React. From React. Y aquí debajo voy a exportar una función llamada taskRow. Y esta función, de hecho, va a recibir datos que se van a llamar props. De hecho, no es necesario añadirle aquí los paréntesis, simplemente podría hacerlo de esta manera, props. Ok, este props va a ser los datos que yo le dé desde fuera cuando utilice este componente. Entonces, ¿qué es lo que hará este componente? Bueno, este componente va a retornar un tr. Esto de aquí, vamos a cortarlo y vamos a pegarlo justo aquí. Entonces, esto va a retornar, de hecho, este task items ya no serviría.
Vamos a quitar esto, nada más necesito. Ok. Este componente lo que hará es retornar. De hecho, aquí para evitar también el return, puedo hacer lo mismo que hice antes. Puedo colocar tan solo paréntesis para evitar escribir el return. Ok. Entonces, este componente tendrá como tarea retornar múltiples tr. Ahora, ¿de dónde vienen estos datos task name y demás? Bueno, estos vendrán desde props. Entonces, aquí vamos a decir props.taskName y aquí lo mismo, props.taskName. Pero recuerden que también nuestras tareas tienen otra propiedad que se llama don't. Entonces, vamos a crear otro td y este td tendrá como tarea mostrar un input. Este input va a ser de tipo checkbox. Y vamos a colocarle como propiedad de checked, vamos a decirle, es decir, si va a estar marcado o no. Vamos a decirle que esto lo va a sacar desde props.task.don't. Es decir, si la tarea fue hecha, pues esto se va a marcar. Si no fue hecha, pues va a estar desmarcado. Ok, y vamos a guardarlo. Vamos a guardar esto de aquí y vamos a utilizarlo. Para utilizar este componente vamos a ir en app y vamos a importarlo. Vamos a ir aquí arriba y decir, voy a importar desde la carpeta components el archivo llamado taskRow. Y aquí vamos a importar la función taskRow. Ok, vamos a utilizarlo. Para utilizarlo vamos a ir aquí en este taskTableRows, que es el encargado de generar múltiples filas. Solo que ahora, al recorrerlo, ya no vamos a estar pintando nosotros mismos el tr, sino que vamos a utilizar este otro componente. Vamos a decir aquí, desde taskItems.map, por cada tarea que recorras, vamos a generar, de hecho aquí vamos a generar múltiples taskRows. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer con este taskRow es que vamos a darle unos cuantos datos. Necesita dos parámetros. Necesita una propiedad llamada task. Vamos a verlo. Necesita una propiedad llamada task, en donde allí es la tarea propia. Es decir, vamos a tener que pasar en esa propiedad task la tarea. Entonces vamos a decirle que como valor de task tendrá la tarea que estamos recorriendo justo ahora. Esto es como pasarle todo el dato a este componente. Una vez le hemos pasado este dato, él va a ser capaz de pintarlo. Pero necesita también un key. Entonces, al igual que habíamos hecho antes con el tr, vamos a decirle como key. Vamos a pasarle también el task name. Vamos a guardar y esto básicamente será lo mismo. De hecho aquí tengo un problema. Ah, claro, aquí me faltó el return. De hecho, para evitar el return también podría hacer lo mismo que antes. Quito esto de aquí, estas llaves. Y simplemente pego lo que voy a estar retornando. Recuerden que esto es una manera abreviada de retornar algo. Entonces vamos a presionar F1, Format Document. Vamos a guardar. O también podría darle un Enter aquí debajo. Ok. Vamos a darle un espacio. Y muy bien. Vamos a guardar. Y si vamos ahora en nuestra aplicación, aquí están las filas. De hecho, aquí me dice que el checked. Aquí están los datos mismos, pero me dice que el checked, para que funcione, debería darle un manejador del evento onChange. Entonces vamos a ir aquí en taskRow y vamos a crear un evento. Es decir, onChange. Y vamos a crear una función. El asunto es que este componente tan solo recibe los datos. Él va a recibir los datos, él los cambia y va a tener que devolvérselo al dueño de los datos. ¿Quién es el dueño de los datos? Bueno, es app.js. Entonces el método de cambiar de true a false o viceversa lo debería tener esta función app, ya que es la función principal. Ahora, para hacer eso vamos a crear un método llamado, vamos a llamarlo toggleTask. Entonces vamos a ir aquí arriba de taskTableRows y voy a crear un método llamado toggleTask. Vamos a cambiar el estado de una tarea. Esto va a recibir una tarea y por cada tarea que reciba vamos a cambiar el estado de los ítems. Ahora, para cambiar el estado tenemos esta función llamada setTaskItems. Ok, entonces vamos a llamarlo. Y esto lo que hará es internamente va a alterar esto de aquí. Pero necesitamos decirle con qué lo va a alterar. Entonces vamos a tratar de, primero, vamos a recorrer esta lista de objetos. Vamos a recorrer este arreglo. Una vez recorramos el arreglo, vamos a comprobar si la tarea que me están dando coincide con una de estas tareas. Si coincide, vamos a cambiar su valor done de false a true, o si está en true, lo vamos a cambiar a false. Es por eso que se llama toggleTask. Vamos a cambiar al contrario. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a recorrer la lista de tareas. Voy a decir, lo que voy a establecer como nueva lista de tareas va a ser lo que voy a recorrer de taskItems. Vamos a recorrerlo con la función map. Y por cada tarea que esté encontrando, el T es para representar una tarea. Por cada tarea que esté encontrando, vamos a colocarlo de esta manera. Voy a estar pintando o voy a tomar el name o el nombre de la tarea y voy a comprobar si coincide con la tarea que me están dando. Entonces, si en alguno de esta lista de tareas coincide con la tarea que me están dando, pues lo que voy a hacer es que voy a alterar su valor don't. Pero para que esto sea una condicional vamos a hacer esto. Vamos a colocarle aquí un signo de interrogación para hacer una condicional en una sola línea. Y vamos a decir,
Si coincide, si es true, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a devolver un objeto que va a ser una copia de la tarea que estamos recorriendo actualmente. Y su propiedad don't vamos a alterarla con lo contrario. Es decir, vamos a decirle de esta tarea vamos a alterarlo con lo contrario. Vamos a colocar un signo de interrogación. Esto, en otras palabras, es como decirle de la tarea actual vamos a copiar las otras propiedades que pueda tener, como el name, por ejemplo, pero la propiedad don't lo vamos a cambiar a su contrario. Caso contrario, si no encuentra una coincidencia, si al recorrer la lista de tareas no encontró ninguna, pues al final vamos a retornar la tarea misma. Esto lo que hará es que va a devolver la tarea que ha encontrado cambiada, así de simple. Ahora, ¿quién va a utilizar esto? Bueno, esto lo va a utilizar la función taskRow o el componente taskRow. Entonces vamos a pasarle aquí un método, pero vamos a pasarlo a través de props. Es decir, vamos a pasarle una función como una propiedad. Para hacer eso nosotros podemos llamarla de cualquier nombre, pero en mi caso lo voy a llamar toggle task. Entonces aquí le voy a decir, vas a utilizar desde props una propiedad llamada toggle task. ¿Ok? ¿Y qué es lo que será ese toggle task? Bueno, será el valor de esta función. Le voy a pasar esta función misma, toggle task. Vamos a guardar esto de aquí, vamos a guardar esto de aquí. Y con esto ahora ya no me da el error porque ya tiene un manejador. De hecho, si cambiamos, bueno, en este caso no lo está haciendo, vamos a ver por qué. Vamos a ir en app. De hecho, el problema no es aquí, sino en taskRow, que estoy ejecutando directamente la función. Vamos a hacer esto, vamos a cortarlo, vamos a decir, voy a ejecutar la función y cada vez que lo ejecute, voy a darte la tarea que viene desde props.task. ¿Ok? Y con esto debería funcionar. De hecho, vamos a ordenarlo un poco mejor. Vamos a escribir este input type checkbox checked y su evento onChange. De esta manera para que puedan ver mucho mejor el input. Vamos a guardar y así quedaría. Vamos a ir aquí en nuestro programa y vamos a dar un clic y con esto finalmente se cambia el estado de cada una de estas tareas. Muy bien, entonces ya tenemos una manera de cambiar el estado de verdad a false. Pero vamos a tratar de ordenarlo un poco mejor, vamos a tratar de estilizarlo. Para estilizarlo nosotros vamos a añadir clases de Bootstrap. Vamos a ir aquí en Table y a esta Table vamos a añadir las siguientes clases. Class name y vamos a decirle, voy a añadir una clase llamada Table Stripped para que tenga colores alternados y Table Bordered para añadir un borde a la tabla. Vamos a guardar y con esto ahora sí lo use como una tabla. Ok, finalmente también vamos a añadir, podríamos añadir un color, pero vamos a añadirle mucho mejor una cabecera a esta aplicación. Para añadir una cabecera vamos a tener que definir aquí un componente llamado taskBanner. De hecho, podríamos hacerlo también aquí adentro, arriba simplemente del table, pero para tener un poco más de orden y utilizar la manera de dividir una aplicación en múltiples componentes, pues vamos a quitar este H1 y vamos a llamar aquí el taskBanner. El taskBanner lo que hará es mostrar en sí el nombre de quién es el propietario de las tareas y va a mostrar cuántas tareas faltan completar o básicamente cuántas tareas aún tengo por hacer. Entonces vamos a importar aquí React. Vamos a importar React. Una vez importado vamos a definir una función. Voy a exportar una función llamada taskBanner. Ese taskBanner va a recibir también unos cuantos datos desde fuera, un props. Y aquí para no utilizar esto voy a retornar simplemente un elemento. ¿Qué es lo que voy a retornar? Un H4 que tendrá unos cuantos estilos. Tendrá un class name que viene de Bootstrap BG Primary para que sea un fondo azul. Y tendrá un text white para que el color del texto sea blanco. Y un text center y un padding de 4 para que el texto esté centrado con un espaciado interno. Ok, aquí vamos a colocarle simplemente fast task app y las tareas de aplicación de tareas de fast. Y vamos a colocarle aquí un texto que diga, por ejemplo, 5 tareas por hacer. Ok, vamos a guardar. Y esto de aquí lo voy a importar. Para importarlo vamos a ir en app.js y voy a decir, voy a importar desde components.taskBanner la función taskBanner. Y vamos a llamarlo aquí arriba de la tabla. Voy a llamar el taskBanner. Vamos a guardar. Vamos a ir aquí. Y con esto tengo una cabecera. Ahora, esto de aquí, si bien muestra un texto de ejemplo, en realidad yo quisiera que muestre los datos reales. Por ejemplo, si yo marco esto quiero que vaya cambiando. Entonces, de alguna manera tengo que enviarle la cantidad de tareas que tengo por hacer para que esto se muestre en pantalla. Lo mismo con el dueño de las tareas. Yo quisiera cambiar esto de aquí también. Entonces vamos a hacerlo de manera bastante sencilla. El taskBanner le puedo pasar unas cuantas propiedades. Le puedo pasar una propiedad que se llame, por ejemplo, username. Y que el valor de este username sea lo que tengo en el estado, que es este de aquí. Entonces le voy a pasar el username. Luego también le voy a pasar otra propiedad que podría llamarla de cualquier manera, pero en mi caso lo voy a llamar taskItems.
y será el valor de lo que tengo aquí, el task items, es decir, la lista de los datos, la lista de tareas, task items. Aunque también podría pasarle simplemente el task items.length para no pasarle toda la lista, pero con esto también es posible. Entonces vamos a guardar y ahora desde task banner vamos a cambiar algunas cosas. Aquí en lugar de tipear yo mismo el dato voy a decirle, vamos a utilizar desde props.username, el nombre del usuario. Y aquí en lugar de decirle 5, voy a utilizar aquí desde props task items y voy a estar utilizando, por ejemplo, con su método filter, quiero todas las tareas. De hecho, en este caso, si yo colocara tan solo length de esta manera, lo que haría es que me va a mostrar el total de las tareas. Pero por ejemplo, si yo cambio algo, aquí ya no tengo ninguna tarea por hacer, ya fueron completas, entonces no coincidiría. Entonces no necesito la propiedad length, sino necesito una propiedad que me muestre tan solo las tareas que aún faltan completar. Para eso voy a utilizar un método filter. El método filter lo que me va a decir es que por cada tarea que va a recorrer, voy a estar devolviendo tan solo las tareas que tienen como estado en su DOM en false. Y de este es lo que voy a querer realmente la longitud. Ok, vamos a guardar. Vamos a ir aquí en nuestra aplicación. Y por ejemplo, aquí tengo 3 tareas por hacer. Aquí me dice 3 tareas por hacer. ¿Por qué? Porque tan solo hay una marcada. Pero vamos a marcar otra. 2 tareas por hacer. 1 tarea por hacer. Y si marco la última, 0 tareas por hacer. Ok, entonces ya estoy mostrando en sí, a través de los datos que tengo en el estado, lo estoy mostrando a través de las propiedades de un componente. Ok, entonces luego si yo cambio una, estas vuelven, como pueden ver. Muy bien, entonces ya tenemos la manera de tener un banner en nuestra aplicación. Ahora, así como tenemos esto de aquí para mostrar, también sería bastante útil crear una tarea. Entonces vamos ahora a enfocarnos en el Task Creator, en el componente llamado Task Creator. Lo mismo, vamos a importar React. Y debajo vamos a empezar a definir una función que vamos a exportar llamada Task Creator. Esta función Task Creator va a tener también algunos datos que vamos a recibir desde fuera. Y lo que voy a estar retornando aquí, en este caso ya no voy a poder utilizar esto, sino voy a utilizar las llaves, porque adentro voy a estar utilizando también funciones y esas cosas. Entonces lo que voy a hacer aquí es primero definir qué es lo que voy a estar retornando. Voy a estar retornando lo siguiente. Voy a estar retornando un div. Este div tendrá un class name con un margen del eje de las Y, es decir, un margen arriba y abajo de 1. Y adentro voy a crear un input. Este input va a ser de tipo texto. De hecho vamos a ordenarlo un poco mejor. Este input será de tipo text. Pero aquí también voy a colocarle otros datos. Por ejemplo, un class name que sea form control para que este input luzca un poco bien con las clases de Bootstrap. Luego también voy a añadirle un value, el valor que se va a mostrar en este input. Y lo que voy a mostrar aquí, vamos a utilizar un estado propio de este componente. Es decir, aquí vamos a definir un estado que vamos a estar alterando. Para hacer eso, también voy a llamar el useState de React. Entonces vamos a importar aquí el useState. Muy bien, entonces aquí voy a decir useState. Y lo que voy a definir, de hecho vamos a escribirlo bien para que me dé el dato completado. Aquí. Ok, lo que voy a definir es un estado, el cual voy a llamar newTaskName. Ok, entonces aquí vamos a llamar newTaskName. Y lo que voy a definir como valor de este newTaskName o de esta nueva tarea o nuevo nombre de tarea, al inicio va a ser un string en blanco. Porque al final vamos a alterar esta propiedad o vamos a alterar, perdón, este estado con el input. Es decir, vamos a llenar este string con lo que el usuario vaya tipeando en este input. Si el usuario tipea, por ejemplo, tengo que hacer esto, pues vamos a ir alterándolo. Entonces es aquí donde voy a utilizar el valor al inicio, el newTaskName, para que el usuario vea primero un string en blanco en el input esté vacío, pero a medida que va tipeando va a alterarlo. ¿Cómo lo va a alterar? Bueno, vamos a crear aquí un método llamado onChange. Y el método onChange va a tener una función. La función lo vamos a crear aquí arriba. Vamos a crear aquí arriba del return una función llamada update new task value. Y vamos a tomar el evento, la información del evento, y utilizando este set new task name, el método del estado, pues lo que vamos a hacer es pasarle el i.target.value, el nuevo valor del input que esté tipeando el usuario. Es decir, en otras palabras, esto me va a permitir actualizar el estado de la nueva tarea. Entonces vamos a decirle aquí update new task value. Ok, esto al final actualizará, digamos, el estado de la nueva tarea, pero quiero al final mostrarlo. Entonces para hacerlo vamos a crear aquí debajo un botón. Este botón lo vamos a llamar agregar. Y tendrá unos cuantos estilos. Un estilo de btn, btn-primary,
con un margin top de 1 para que esté algo separado. Y cuando den un clic en este botón, lo que haremos es empezar a mostrar o darle el dato nuevo al encargado de la aplicación que se encarga de mostrar las tareas. Es decir, en este caso el estado de app es lo que vamos a alterar. Vamos a añadir una nueva tarea. Entonces aquí afuera también vamos a necesitar una función que se encargue de tomar los datos y agregarlos aquí. Pero primero vamos a terminar con esto. Cuando dé un clic voy a crear aquí una función más llamada new task. De hecho vamos a llamarlo create new task. Crear nueva tarea. Tan solamente. Crear una nueva tarea. Lo que hará esta función es no recibir nada. Pero lo que hará es mostrar por consola la nueva tarea agregada. La nueva tarea que tenemos en new task name. Una vez lo muestre por consola, luego voy a querer que limpie el input. Entonces voy a decir set new task name en blanco para que el input se quede limpio otra vez. Vamos a probarlo, vamos a guardar. Y de hecho, para que yo pueda utilizar esto, vamos a escribir aquí create new task, que es la función que se encarga de hacer finalmente el mostrar por consola la nueva tarea. Vamos a guardar, vamos a ir en app y vamos a importarlo. Vamos a decir voy a importar desde la carpeta components el task creator. La función task creator es lo que voy a importar. Y vamos a ir debajo del task banner y vamos a añadir aquí el task creator. Ok, vamos a ver si esto de aquí funciona. Vamos a guardarlo. Vamos a ir a nuestra aplicación y tenemos el input. No lo sé muy bien, pero vamos a dejarlo así. Vamos a añadir aquí una tarea. Por ejemplo, voy a añadir una tarea que se llame task 5. Le doy a agregar, esto se muestra por consola y se limpia el input. Ok, ya está funcionando. El asunto es que yo quiero pasarle esa tarea nueva, esa tarea que esté tipeando el usuario, al encargado de tener todas las tareas, que es app o app.js. Entonces voy a darle el nuevo dato para que lo pueda agregar a esta lista. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a crear aquí una función que se llame, por ejemplo, create new task, o en realidad ustedes pueden darle el nombre que gusten, porque al final, una vez creado la función, ustedes al pasarle la propiedad es como lo pueden renombrar. Así que ustedes pueden darle el nombre que a ustedes les parezca mucho mejor para su aplicación. En mi caso vamos a añadir aquí, voy a crear una función llamada const create new task. Ok, así se va a llamar la función. ¿Qué es lo que hará esto? Recibir el nombre de una tarea nueva, un task name. Y lo que hará es, vamos a hacer es agregarlo a este set task items, a esta lista de tareas. Pero primero vamos a hacer una comprobación. Si la tarea ya existe, si la tarea ya fue agregada, pues no la vamos a agregar. Y para hacer eso es muy sencillo, podemos hacer una condicional y podemos decirle, si en la lista de ítems o en la lista de tareas, vamos a hacer un find. Si buscas todas las tareas y si por cada tarea que estás recorriendo el nombre de esa tarea coincide con el nombre de la tarea que me están intentando agregar, pues al final pues podríamos mostrar un mensaje de advertencia. Pero en este caso, haciendo la negación, le estoy diciendo, si no encontraste una coincidencia de la tarea que me están dando, si me están pasando una tarea nueva y no las he encontrado en la lista, significa que es una tarea que no ha sido agregada previamente. Entonces vamos a añadirla. Para añadirla simplemente decimos set task items y vamos a hacer una copia de la lista. Para hacer una copia simplemente escribimos el arreglo y le decimos los 3 puntos, task items. Luego con esto ya tenemos una copia de los elementos anteriores y vamos a colocar una coma y vamos a añadir un objeto nuevo. El objeto nuevo lo vamos a crear. Vamos a decir, el nombre de esa tarea nueva tendrá como valor el task name que me estén pasando y como don't va a ser en false. Ok, con esto ya estaremos agregando una tarea nueva. Ahora, ¿quién va a utilizar esta función create new task? Bueno, vamos a bajar aquí en task creator y en task creator vamos a pasarle una propiedad que va a tener como valor la función. De hecho, como ya les había comentado, ustedes pueden pasarle no tan solo el nombre, el mismo nombre, sino cualquier otro. Entonces aquí vamos a colocarle un nombre distinto, callback. Y el valor de esta propiedad callback será la función create new task. Ok, entonces vamos a ir aquí y en lugar de mostrarlo por consola vamos a decir, voy a utilizar desde props el callback, su propiedad llamada callback. Y como esta es una función, al final voy a pasarte el dato que quiero agregar. Entonces voy a pasarte el new task name. Vamos a guardar y vamos a probarlo. Esto lo que haría es lo siguiente. Vamos a ir aquí y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar una tarea cualquiera, agregar, y se agrega a la lista, como pueden ver. Ok, por defecto no aparece marcado porque está en false. Y con esto ya estamos agregando una tarea nueva. Ya estamos agregando múltiples tareas nuevas. De hecho, si hago esto, por ejemplo, escribo una tarea 1 y le doy a agregar, se agrega. Pero si vuelvo a tipear tarea 1 y le doy a agregar, esta ya no se agrega. ¿Por qué? Porque ya fue encontrada en la lista. Entonces, ¿para qué agregarla de nuevo? De hecho, aquí por alguna razón vamos a escribir tarea 1. Ok, ya no se agrega.
De hecho aquí como también otra cosa que podríamos validar es el no agregar tareas vacías. Pero recuerden que al final eso aún no lo estamos guardando, todo está funcionando desde memoria. Ok, entonces ya tenemos finalmente nuestros 3 componentes, pero también sería bastante útil que los componentes que voy marcando, los componentes que ya voy marcando o las tareas que ya voy marcando como hechas, se muestren en otra tabla en donde me muestran las tablas que ya fueron, me muestran las tareas que ya fueron hechas y en la otra vayan desapareciendo. Entonces vamos a cambiar algunas cosas. Primero, vamos a ir aquí en nuestro otro componente llamado Visibility Control y vamos a tratar de darle también otra especie de tabla que será la encargada de mostrar tan solo las tareas que ya fueron hechas. Entonces vamos a ir aquí, vamos a escribir import React y voy a exportar una función que se va a llamar Visibility Control. Ok, esto va a recibir también unas propiedades. Y aquí entre llaves vamos a tratar de retornar un elemento. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a retornar aquí un elemento que va a ser un div con una clase que tenga por ejemplo un form check. Aquí vamos a colocarle un input. Este input va a ser de tipo checkbox. Y vamos a separarlo un poco para que se vea mejor. Ok, y dentro de este checkbox vamos a añadir un class name que sea por ejemplo form check input. Estas son clases de Bootstrap. Y vamos a añadirle una propiedad checked. La propiedad checked es para ver si esto está marcado o no. ¿De dónde vamos a recibir esto? Bueno, vamos a ir en app.js y arriba de todo vamos a ir y vamos a definir un estado. Este estado, de hecho vamos a escribirlo bien, use state. Ok, este estado lo que me va a permitir es cambiar un valor que sea true o false. Esto va a servir para que nosotros podamos mostrar al usuario las tareas que fueron completadas o no. Vamos a llamarle show completed. Aquí vamos a cambiarle set show completed. Ok, el valor que va a tener por defecto es en true. Me va a mostrar por defecto las tareas completadas. Pero también podríamos cambiarlo a false. Vamos a guardarlo. Y esto se lo vamos a pasar de alguna manera. Se lo vamos a pasar a través de una propiedad que se llame isChecked. Ok. Luego también vamos a querer cambiarlo. Entonces vamos a también capturar su evento llamado onChange. Esto va a recibir un evento. Este evento se lo voy a pasar con el props punto y voy a tener también una función desde fuera que será la encargada de darle el nuevo valor. Entonces vamos a pasarle una función desde fuera que se va a llamar callback, en donde voy a pasar el i.target.checked, es decir, cuál es el valor actual de si fue marcado o no. Y luego, después del input, vamos a añadir un label. Este label vamos a colocarle como el HTML4, el form check label. Y como texto vamos a mostrarle el show completed task. De hecho, como esto podría luego cambiarle a show o hide, también podría pasarle el texto desde fuera. Podría hacerlo como esto. Esto de aquí lo podría llamar desde fuera, así que voy a pasárselo a través de una propiedad llamada description, por ejemplo. Ok, vamos a guardar. Y esto voy a utilizarlo en app. Vamos a ir aquí en app, vamos a importar aquí arriba de todo. Voy a importar un componente llamado visibility control. Y vamos a ir aquí debajo de table y vamos a empezar a llamarlo. Para tener un poco más de orden, pues vamos a colocarlo dentro de un div. Entonces voy a crear aquí un div con una clase llamada bgsecondary, con una clase llamada textWhite y con una clase llamada textCenter con un padding de 2. Ok, y dentro vamos a llamar el control, visibility control. El visibility control vamos a tener que pasarle las propiedades o los props que habíamos definido. Así que voy a empezar a decirle que el description se va a llamar completed task. De hecho vamos a colocarlo bien, completed task. Ok, luego también voy a pasar el isChecked. El isChecked como valor será lo que tenemos en el estado, el show completed, que va a ser true o false. Por defecto es true, como lo habías definido. Y como callback de lo que vamos a hacer cuando cambien es que vamos a utilizar el valor que me estén dando, pero voy a dárselo a este método llamado set show completed. Entonces voy a decirle, vamos a utilizar el método set show completed y voy a darte el valor checked. Vamos a guardar. Y con esto ahora si voy en mi interfaz, tengo un input que al final no hace mucho, pero está cambiando en sí el valor de este de aquí, de show completed. Ahora, basado en este valor, debajo quiero pintar otra tabla. Entonces vamos a escribir aquí debajo del div. Entre llaves voy a decir, si show completed es true y vamos a decirle, y el siguiente elemento es el que vas a pintar. Vamos a colocar aquí entre llaves, entre paréntesis, perdón, un componente. Y voy a pintar una tabla, otra tabla. Esta tabla lo que hará es que... Vamos a ver si me deja autocompletar. Ok, lo que hará esta tabla es que vamos a colocarle también un class name llamado table, tables, stripped, table, bordered.
muy similar al anterior, solo que esta tabla va a mostrar las tareas que ya fueron hechas. Entonces vamos a decir thead y aquí vamos a colocarle un tr con dos ths, que el primero sea para un description y el segundo sea para la propiedad don't. Ok, el asunto es que en el tbody es lo que va a cambiar. En el tbody tan solo quiero las tareas. Voy a pintar aquí desde table, task table rows, las tareas, pero que las tareas tan solo que ya fueron hechas. Ok, ahora ¿cómo hago esto? Bueno, el task table rows lo que hace es que hasta ese momento va a pintar lo mismo. Si yo ejecuto o guardo esto de aquí, va a pintar exactamente lo mismo. Entonces vamos a hacer un cambio. En la función task table rows que está justo aquí, voy a tratar de recibir un parámetro más. Voy a tratar de recibir un parámetro llamado el valor de don't value. Es decir, basado en este don't.value voy a hacer un filtro. Voy a decir, vamos a colocarlo de esta manera. Y primero voy a hacer un filtro. Voy a decir, voy a filtrar los elementos o las tareas, vamos a llamarlo tasks, por cada tarea que esté recorriendo. Voy a filtrar las tareas que en su propiedad don't sean igual al don't.value. Es decir, si yo le paso true, esto tan solo va a devolverme las tareas que son en true. Si le paso false, tan solo las tareas que están en false. Y luego voy a empezar a generar filas. Entonces aquí yo podría decirle, al momento que yo estoy llamando esta tabla de aquí, quiero que tan solo me muestre las tareas que están en false. Y al momento que yo llamo esta otra tabla, quiero que tan solo me muestre los elementos o las tareas que están en true. Entonces vamos a guardar y ahora vamos a ver que tenemos los datos separados. Aquí tan solo están las tareas en true y las tareas en false. Si yo marco, estos se pasan para el otro lado. Y si yo marco esto de aquí, esto se muestra o se oculta. ¿Ok? Entonces con esto finalmente tenemos nuestras tareas hechas. Nuestras tareas que ya hemos definido. Pero esto no se está guardado en ningún lado. Si yo refresco, esto vuelve a su estado inicial. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tratar de, primero, tratar de guardarlo en algún lugar. ¿En dónde? Bueno, en local storage sería una buena opción. Entonces para hacerlo es muy sencillo. El asunto es que aquí nosotros estamos utilizando funciones para definir nuestros componentes. No estamos utilizando clases. Entonces aquí los ciclos de eventos cambian. Así como tenemos el useState para definir un estado de un componente, también tenemos otra función llamada useEffect para poder alterar o poder ejecutar determinado código en determinado momento. De hecho, lo primero que voy a hacer es ejecutar o utilizar este useEffect apenas cargue la aplicación. En otras palabras, apenas cargue la aplicación, lo que voy a hacer es comprobar si en el local storage existen datos. Si existen datos, quiero que los empiece a definir dentro de la aplicación. Y si no existen, pues lo que voy a hacer es darle unos cuantos datos de ejemplo. Vamos a hacerlo. Vamos a ir aquí arriba de hecho, arriba del estado estaría bien. O debajo del estado. Y voy a utilizar el useEffect. El useEffect lo que hace es ejecutar una función a partir de un cierto tipo de cambio de dato. En este caso voy a decirle que voy a pasarle una lista vacía. Con esto lo que hará es que va a ejecutar esta función de aquí apenas cargue la aplicación. ¿Ok? Entonces este vendría a ser como el equivalente al component didMount si alguna vez han escrito una clase en React. Ok, lo que vamos a hacer aquí es primero utilizar desde local storage su evento llamado getItem, en donde vamos a tratar de comprobar si existe una propiedad task en el local storage. Si existe esta propiedad, vamos a guardar esos datos en una variable llamada data. Con estos datos lo que vamos a hacer es comprobar si esos valores no están vacíos, si es distinto de null. Si son distintos de null, lo que vamos a hacer es establecerlos en el estado de la aplicación. Voy a decir set task items, voy a establecer los datos, pero estos datos están en formato string, entonces yo tengo que convertirlos a un JSON o una lista. Para hacerlo muy sencillo, simplemente decimos JSON.parse y vas a convertir los datos, ¿ok? Pero ¿qué pasa si encontré esa propiedad pero está vacía, no hay ninguna lista? Bueno, voy a hacer lo siguiente. Primero, voy a establecer aquí estos ítems con algunos datos de ejemplo. Para hacerlo es muy sencillo, voy a decir set task items y voy a establecer los datos con lo siguiente. Voy a copiar esto de aquí y voy a pegarlo. Por ejemplo, voy a renombrarlos para que luzcan distintos. Task1 from local storage from... No, esto no debería ser local storage. Task1 example. Ok, vamos a colocarlo de esta manera. Ejemplo aquí, ejemplo aquí. Ok, entonces si existen datos, pues voy a tomar esos datos y los voy a agregar a la aplicación. Si no existen, voy a añadir unos datos de ejemplo. Y de hecho también podría utilizar este otro método de aquí, ya que no lo estoy utilizando. Voy a establecer set username como fast example. Ok, el nombre del usuario lo voy a establecer como ejemplo fast. Ok, y luego voy a decir también que el set show completed va a ser en true, para que por defecto muestre todos los datos. Muy bien, vamos a guardar. Y esto lo que hará es lo siguiente.
Como pueden ver, al inicio cuando carga la aplicación en el local storage no hay nada, entonces por defecto él carga los datos de ejemplo, como pueden ver, fast example y los datos de ejemplo, y al final todo esto funciona. El asunto es que cuando yo hago un cambio y refresco, esto al final vuelve al inicio. Sí se está guardando en el local storage, de hecho vamos a ir en aplicación, en local storage. Bueno, en este caso no está en el local storage. Aún estoy tratando de obtener o interactuar datos, pero como no hay datos, me muestra estos ejemplos. Pero puedo guardarlos. Para guardarlos vamos a utilizar de nuevo el useEffect. Y ahora voy a decir lo siguiente. Vas a ejecutar esta función cada vez que el taskItems cambie. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Bueno, voy a decir lo siguiente. Voy a decir el local storage.setItems. Cuando cambie, vamos a guardar en la propiedad de local storage un valor llamado task. Y que lo que vamos a guardar dentro va a ser el taskItems. Pero esto es un arreglo, yo necesito guardar un string. Entonces voy a utilizar el json.stringify. Y voy a guardar aquí el taskItems. Vamos a guardar. Y ahora esto de aquí lo que hará es que cada vez que yo haga un cambio va a guardarlo dentro del local storage. De hecho, como pueden ver al inicio, como se ha ejecutado, esto se ha guardado dentro del local storage y aquí están todos los datos, como pueden ver. Y vamos a alterarlos. Por ejemplo, voy a dejar tan solo el task for como tarea que falta completar. Vamos a marcar esto de aquí, esto de aquí. Ok, y si refresco, observen que se mantiene la aplicación con la tarea que fue hecha. Si vuelvo a esas tareas y tan solo dejo el task tree como dato que fue completado y refresco, eso se queda así. Entonces, con esto, lo que estoy haciendo es que básicamente estoy definiendo una manera de persistir los datos a través de la memoria del navegador. Esto por lo general lo van a querer utilizar si tienen algún dato bastante pequeño que no les interesa mantenerlo tan seguro. Bueno, aquí pueden hacerlo, por ejemplo las configuraciones de la interfaz del usuario o algo por el estilo. Ahora, adicional a todo esto, adicional a tan solo mostrar los datos y guardar en el local storage, otra cosa que también podrían hacer es empezar a hacer peticiones HTTP y enviarlo a un backend. En este caso, en este ejemplo, tan solo he decidido mostrar esto porque esto es lo más básico. Ahora, si pueden ver, si alguna vez han trabajado con React antiguamente y lo han dejado desde hace mucho tiempo, pueden ver que ahora ya no estoy utilizando clases, estoy utilizando funciones. La razón es que en las nuevas versiones de React va a encontrar mucho código escrito de esta manera. Así que es mejor ir acostumbrándose a todo esto. Entonces es mejor entender cómo funcionan estas funciones, cómo definimos todo esto. Y utilizando el useState y el useEffect hemos podido lograr la creación de un CRUD bastante sencillo. Ahora, ¿qué más se podría hacer? Bueno, una vez terminada nuestra aplicación también podríamos integrar otras herramientas, como por ejemplo podríamos integrar hooks, podríamos integrar un manejador de estado, podríamos integrar también frameworks para la creación de componentes estilizados como Material UI por ejemplo. Pero al menos con este ejemplo ya tienen una idea de cómo empezar con React. Y finalmente también otra cosa que quizás van a querer entender luego es cómo añadir TypeScript a todo esto. Así que también estoy elaborando ejemplos de todo eso. Muy bien, entonces eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que hayan entendido, aunque sea la mayor parte del código. Y si no lo han entendido, les recomiendo que lo revisen y lo alteren. Alteren el código para que puedan practicar mucho más. Muy bien, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Nos vemos en próximos videos. Muy bien, y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Les recomiendo visitar mi sitio web en donde encontrarán el contenido de una manera más organizada, mi blog en donde escribo de programación, desarrollo web y computación en general, además de mis enlaces sociales para poder enterarse del contenido que voy elaborando. Al final de este video les voy a dejar unos cuantos videos más que están relacionados con el tema del día de hoy y que les puede interesar. Y si en todo caso tienen alguna duda pueden dejármelo en los comentarios. Así que nos vemos muy pronto.